¿Qué harías si lo perdieras todo? Sin dinero, sin trabajo, sin un futuro claro, Sylvester Stallone tuvo que enfrentarse a esa realidad devastadora. Tuvo que vender lo más preciado que tenía, su perro. Sí, su único compañero fiel, Butkus, fue vendido solo para que él pudiera sobrevivir y comer un día más. No lo hizo porque quisiera, sino porque no tuvo opción. Antes de convertirse en la leyenda del cine de acción que todos conocemos, Stallone vivió en la miseria más absoluta, pero había algo que lo mantenía en pie, una idea que llevaba años desarrollando en su mente, la historia de un hombre maltratado por la vida, un tipo común que se convierte en boxeador y se enfrenta al campeón más grande de todos los tiempos. Esa idea no era solo un guión, era su salvación. Sylvester escribió ese guión con todas sus fuerzas, era su carta de presentación, su boleto para salir del pozo. Lo llevó a múltiples productores, quienes amaron la historia, pero ninguno quería que él fuera el protagonista. Le ofrecieron hasta $300,000 por el guión, una cantidad enorme para alguien que no tenía ni para comer, pero Stallone dijo no. Sabía que esa era su oportunidad y que solo él podía contar esa historia. Pero, ¿quién es este hombre que logró desafiar todas las adversidades y convertirse en un icono del cine mundial? Sylvester Gardencio Stallone nació en julio de 1946 en Nueva York. Su padre le puso ese nombre en honor a su abuelo italiano, Silvestro Staglioni, quien emigró a Estados Unidos y modificó su apellido para que sonara más americano. Desde el nacimiento, la vida de Sylvester no fue fácil. Durante el parto, los médicos usaron forceps para ayudar a que saliera, pero una de las maniobras salió mal y le causó una lesión permanente en un nervio facial. Si alguna vez viste esa característica expresión en el rostro de Stallone, esa ligera asimetría en el labio inferior, es por esa lesión que arrastra desde el día que nació. Pero el destino aún tenía más pruebas para él. Creció en Hell's Kitchen, uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Su madre, Jackie, era corista en un club nocturno y su padre, Frank, veterano de la caballería del ejército estadounidense, trabajaba como peluquero para ayudar a mantener a la familia. La situación económica era precaria y la vida familiar muy complicada. Sylvester pasó gran parte del tiempo en una pensión durante la semana, mientras en casa las discusiones eran constantes. Cuando nació su hermano Frank y la familia se mudó a un suburbio un poco mejor, las peleas solo empeoraron. En la escuela, Stallone tuvo problemas para adaptarse. Además, un trastorno del lenguaje dificultaba que encajara entre sus compañeros. Para escapar de esa realidad, encontró un refugio en el cine. Pasaba horas frente a la pantalla, soñando con ser un héroe como las que veía en las películas. Al volver a casa, se paraba frente al espejo, imitando gestos y repitiendo diálogos. Uno de sus héroes favoritos fue Hércules, interpretado por Steve Reeves en 1958, un físico-culturista con un cuerpo imponente que se convirtió en su modelo a seguir. Con el tiempo, la relación de sus padres terminó en divorcio. Su madre se mudó a Filadelfia y abrió un gimnasio para mujeres, mientras que su padre se fue a vivir en una zona rural cada vez más violento. Stallone terminó pasando más tiempo con su padre, quien trabajaba como encargado de mantenimiento en un club de polo y con quien compartía la pasión por los caballos. Stallone mejoró tanto en ese deporte que llegó a clasificarse a nivel nacional. Sin embargo, la relación con su padre era terrible. Cuenta que una vez, durante un partido de polo, su padre lo agarró del cuello, lo tiró al suelo y lo humilló frente a todos. Después de ese día, Stallone nunca volvió a jugar polo. Esa escena es importante porque años más tarde, frente a muchas cámaras, él protagonizaría otra escena donde expresaría ese mismo dolor. Al crecer, los problemas en la escuela continuaron y fue enviado a una escuela militar donde recibió ayuda para su trastorno del lenguaje. Su mejora fue notable y comenzó a encaminarse en la actuación. Terminó la preparatoria y obtuvo una beca para estudiar en Suiza, donde empezó a tomar en serio la actuación y a explorar el mundo teatral. Protagonizó la obra La muerte de un vendedor, donde entendió que quería dedicarse a la actuación para siempre. De vuelta en Estados Unidos, tomó clases de improvisación y conoció a John Herzl, con quien compartió la pasión por el cine. Juntos, se mudaron a Nueva York con la esperanza de abrirse camino en la industria, pero la realidad fue muy dura. Stallone tuvo que trabajar de alimentador de leones en un zoológico, acomodador en un cine y dormir donde pudiera. En ese tiempo adoptó a Butkus, un Bull Mastiff que se convirtió en su único compañero incondicional.
A Butkus no le importaba su falta de dinero, sus rechazos o su rostro marcado. Era un amigo fiel en medio de la soledad. Durante ese periodo, Stallone se presentó a todas las audiciones posibles, pero siempre recibía negativas. Le decían que hablaba raro, que sus ojos caídos no servían para la pantalla, que no tenía la imagen que buscaban. Rechazos duros para alguien que soñaba con la fama. Para entender por qué le rechazaban tanto, hay que entender el contexto en Hollywood en esa época. Durante décadas, el cine había seguido un patrón: protagonistas atractivos, con principios inquebrantables y finales felices. Pero en los años 70, una generación nueva de cineastas buscaba historias más reales, con personajes imperfectos. Eso abrió una ventana para Stallone. Mientras tanto, seguía trabajando, enamorado de Sofía, una fotógrafa con quien se casó, y escribiendo ideas con su amigo John. En una de esas sesiones nació Rocky, un personaje suelto que comenzó a tomar forma en su mente. Intentaron hacer una película independiente sobre caballos, sin sonido porque no podían costearlo, pero no lograron estrenarla. Después, Stallone logró acercarse a Woody Allen para ser extra en Bananas. Allen inicialmente lo rechazó porque no lo veía intimidante, pero Stallone no aceptó un no como respuesta. Se disfrazó de delincuente, intimidó al director y consiguió un pequeño papel. Esa fue su primera entrada oficial al cine. Luego llegó Los Amos de Flatbush, sobre una pandilla callejera. Stallone no estaba conforme con el guión y empezó a improvisar y a modificar sus líneas. Ese aprendizaje le ayudó a entender cómo moldear personajes auténticos, pero ese papel también lo encasilló. Siempre le ofrecían el mismo tipo de roles: el chico malo, el rudo, pero no el protagonista. Stallone entendió que debía crear su propia historia. Con los $1.300 que ganó en esa película, se casó con Sasha y se fue a Hollywood con su perro y su sueño. Pero la situación empeoró. No encontraba trabajo, su esposa quedó embarazada y la pobreza era insoportable. Tuvo que vender a Butkus por $60 solo para poder comer y sobrevivir. Pero la historia no terminó ahí. Stallone logró pequeños papeles, casi siempre como gángster, pero era suficiente para sobrevivir. Su carrera dio un salto cuando apareció en la serie Kojak junto a figuras importantes. Mientras tanto, siguió desarrollando su guión de Rocky. En un inicio, Rocky era brutal, violento y complejo, pero Stallone decidió darle un giro: un hombre vulnerable e inseguro, casi como un reflejo de sí mismo. Rocky es la historia de un tipo común que se convierte en boxeador, una historia emotiva, humana y épica que la gente podía sentir propia. Stallone se encerró 3 días para escribir el primer borrador y cuando lo mostró, los productores quedaron impresionados, pero no querían que él actuara. Pensaban que un actor conocido vendería mejor la película. Le ofrecieron $300.000 por el guión, con la condición de no actuar. Stallone, a pesar de la necesidad, se mantuvo firme. Sabía que solo él podía contar esa historia. Los productores cedieron y le dieron el papel y alrededor de $1 millón para producir la película. Aunque poco dinero para los estándares de Hollywood, fue suficiente. Cuando llegó el momento de recuperar a Butkus, el hombre que lo compró pidió $3.000. Stallone no tenía esa cantidad, pero lograron un acuerdo. El dueño le dio un pequeño papel en Rocky a cambio del perro. Butkus apareció en la escena donde alguien le dice a Rocky que debería tomarse un descanso. Con el nacimiento de su hijo Sach, Stallone encontró una motivación extra para hacer la mejor película de su vida. Rocky se estrenó en Nueva York, en el cine donde Stallone había trabajado, y el estreno fue un éxito rotundo. La película generó aproximadamente $160 millones y recibió nominaciones a premios importantes, incluyendo el Globo de Oro y el Oscar a Mejor Película. Cuando Stallone subió a recoger el premio, dijo: «Gracias a todos los Rockys del mundo, los amo». Después de ese éxito, Stallone tuvo la posibilidad de elegir proyectos, pero no todos fueron triunfos. Su vida personal también cambió con la llegada de un segundo hijo y la presión de repetir el éxito. No era fácil, la carga afectó su tranquilidad y su relación con Sasha, pero Stallone siguió escribiendo, dirigiendo y protagonizando. Y es que luego vino Rambo, un papel que lo llevó a la cima del cine de acción. Su interpretación, basada en su padre y veteranos reales, mostró un hombre duro por fuera y quebrado por dentro. Con los años, Stallone diversificó su carrera con películas como Over the Top y Tango and Cash. También retomó el polo con su padre, pero una pelea violenta durante un partido marcó un punto de quiebre.
Stallone decidió alejarse de ese mundo. Después, dedicó esfuerzos a incluir a su hijo en sus proyectos, como en Rocky V, pero la tragedia lo golpeó. Su hijo mayor, Saj, falleció repentinamente a los 36 años. Fue un duro golpe, pero Stallone continuó luchando. En años siguientes, regresó a la saga Creed como mentor, ganando premios y reconocimiento. Hoy, con un patrimonio de más de $400 millones, es símbolo de perseverancia y resiliencia. Si te ha gustado esta historia de esfuerzo, dolor y triunfo, no olvides dejar un like, suscribirte y contarme en los comentarios qué película de Stallone es tu favorita y qué te inspira su vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.